En la indómita frontera del Wyoming de la década de 1870, Ethan Stone, capataz de rancho, recibió una inesperada herencia de su difunto mejor amigo, Caleb Blackwood, todo su rancho, pero con una condición inusual. Ethan debía casarse con la prometida por encargo de Caleb, una mujer llamada Elara, que ya estaba en camino hacia el oeste para cumplir su contrato. Esperando una mujer desesperada que solo buscaría seguridad, Ethan aceptó a regañadientes honrar el último deseo de su amigo. Sin embargo, cuando la diligencia llegó, descubrió que Elara era una mujer educada e independiente, con sus propias razones para dirigirse al oeste. Mientras navegaban su matrimonio arreglado en la implacable frontera, ambos debieron confrontar sus preconcepciones mutuas, mientras construían algo que ninguno esperaba, una sociedad que podría transformarse en amor verdadero, si lograban sobrevivir juntos a los desafíos del oeste salvaje. El sol de Wyoming caía sin piedad sobre la polvorienta calle principal de Valle del Águila, mientras Ethan Stone se ajustaba el sombrero gastado y revisaba su reloj de bolsillo por tercera vez en 5 minutos. La diligencia venía con retraso, transportando una carga que cambiaría su vida para siempre. Una mujer a la que nunca había conocido, pero con la que estaba obligado por honor a casarse. Habían pasado 3 semanas desde que su mejor amigo, Caleb Blackwood, muriera en sus brazos, víctima de la mordedura de una serpiente de cascabel que ninguna cantidad de whisky o plegaria pudo curar. Caleb había agarrado la camisa de Ethan con su último aliento y susurrado las palabras que ahora resonaban en la mente de Ethan. Prométeme que cuidarás de Elara. Prométeme que te casarás con ella cuando llegue. No tiene a dónde ir. Ethan había dado su palabra, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra el arreglo. A sus 32 años, se había forjado una reputación como el capataz de rancho más capaz en 3 condados, pero también había construido muros alrededor de su corazón que ninguna mujer había logrado traspasar. La frontera no era lugar para el romance, y el matrimonio era un lujo que nunca se había permitido considerar. Ahora, de pie frente al emporio de Donovan, con el último testamento de Caleb doblado en el bolsillo de su pecho, Ethan se preguntaba qué clase de mujer desesperada viajaría 1500 millas para casarse con un extraño. La carta de la agencia matrimonial había descrito a Elara Thorne como apta para la vida fronteriza y experimentada en tareas domésticas, pero esas palabras pintaban la imagen de una solterona buscando seguridad, no amor. El sonido de cascos que se acercaban y el chirrido de las ruedas rompieron sus pensamientos sombríos. Ethan enderezó los hombros y caminó hacia la orilla del pueblo, donde la diligencia se detendría. Una pequeña multitud se había reunido. Las noticias viajaban rápido en un asentamiento de apenas 300 almas, y todos sabían sobre el inusual legado de Caleb. ¿Estás seguro de esto, Ethan?, gritó el doctor Elias Reed, secándose las manos en un delantal manchado de sangre mientras salía de su clínica. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. La mandíbula de Ethan se tensó. La palabra de un hombre es su honor. Caleb me salvó la vida más de una vez. Esto es lo mínimo que puedo hacer por él. La diligencia dobló la curva, sus ruedas de madera levantando nubes de polvo rojo. El cochero, Silas el viejo Miller, chasqueó su látigo sobre las cabezas de los 4 caballos exhaustos mientras se detenían en la pequeña estación. El carruaje se balanceó hasta detenerse y Ethan sintió que su estómago se encogía de nerviosa anticipación. Silas bajó de su asiento y se tocó el sombrero. Buenas tardes, Ethan. Aquí está tu paquete, junto con algunos otros pasajeros. La puerta se abrió y Ethan contuvo el aliento. Primero salió un vendedor ambulante que Ethan reconocía de visitas anteriores, seguido de una anciana que sostenía un bolso de alfombra. Luego apareció una mano enguantada, agarrando el marco de la puerta, y Ethan vislumbró por primera vez a Elara Thorne. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Elara bajó de la diligencia con una gracia fluida. Su vestido de viaje verde oscuro, modesto pero bien confeccionado, sugería medios más allá de lo que Ethan había esperado de una novia por encargo. Su cabello castaño rojizo estaba recogido pulcramente bajo un sombrero a juego. Y cuando se volvió para inspeccionar el pueblo, Ethan vislumbró unos ojos verdes inteligentes que no mostraban rastro de la desesperación que había anticipado. Era hermosa, pero más que eso, se movía con una confianza que parecía completamente en desacuerdo con sus circunstancias. Esta no era una mujer que huía de la pobreza o el escándalo. Esta era una mujer que había tomado una decisión calculada, y Ethan encontró eso, de alguna manera, más inquietante que si hubiera sido exactamente lo que esperaba.
La mirada de Elara recorrió a la gente reunida en el pueblo antes de posarse en Ethan. El reconocimiento brilló en sus ojos. Quizás Silas se lo había señalado, o tal vez Caleb lo había descrito en sus cartas. Caminó hacia él con pasos mesurados, la barbilla en alto a pesar de las miradas curiosas de los curiosos. Señor Stone. Su voz tenía un ligero acento irlandés, melódica pero controlada. Soy Elara Thorne. Creo que me estaba esperando. Ethan se quitó el sombrero y asintió secamente. Señorita, lamento su pérdida. Caleb hablaba a menudo de usted. La mentira salió fácilmente. Caleb solo había mencionado a su novia por encargo de pasada y nunca por su nombre. Gracias. La expresión de Elara se mantuvo serena, pero Ethan percibió un atisbo de algo. ¿Dolor, quizás, o decepción? Entiendo que ha habido algunos cambios en nuestro acuerdo. Sí, señorita. Caleb me pidió que honrara su compromiso con usted. Si está dispuesta, podemos ir a la iglesia. El padre Gabriel Mendoza está esperando. Por primera vez desde que bajó de la diligencia, la compostura de Elara se resquebrajó ligeramente. Sus manos enguantadas se apretaron alrededor de su retículo, y miró de nuevo al carruaje como si considerara sus opciones. Ya veo. ¿Y si no estoy dispuesta? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Ethan había asumido que ella estaría agradecida por cualquier oferta de matrimonio y seguridad. Pero Elara Thorne era claramente una mujer acostumbrada a tener opciones. Entonces Silas la llevará de regreso a Cheyenne en la diligencia de mañana, y yo pagaré su pasaje donde quiera que quiera ir. Elara estudió su rostro durante un largo momento, como si sopesara su sinceridad. La multitud a su alrededor se había inquietado, percibiendo drama en el inesperado retraso. Antes de decidir, dijo Elara finalmente, me gustaría saber algo sobre el hombre con el que se me pide que me case. Caleb escribió que usted era su amigo más querido y el hombre más honorable que jamás había conocido. Pero el honor por sí solo no hace un matrimonio. Ethan sintió que le subía el calor a las mejillas. Había esperado gratitud, no un interrogatorio. ¿Qué le gustaría saber? ¿Por qué aceptó este arreglo? Seguramente un hombre en su posición podría encontrar una esposa por medios más convencionales. La franqueza de su pregunta lo tomó por sorpresa. A su alrededor, la gente del pueblo se inclinaba, claramente fascinada por este giro de los acontecimientos. Caleb era como un hermano para mí, dijo Ethan con cuidado. Me salvó la vida durante una incursión apache hace 5 años. Cuando me pidió que cuidara de usted, le di mi palabra. Eso es todo. Ya veo. Los ojos verdes de Elara nunca dejaron su rostro. ¿Y qué implica exactamente cuidar de mí en su opinión, señor Stone? La incomodidad de Ethan crecía por minutos. Esta conversación debería haber tenido lugar en privado, no como entretenimiento para la mitad del pueblo. Tendría un hogar, comida, protección, dijo. Toda la seguridad que Caleb pretendía proporcionarle, pero no un esposo en ningún sentido real. La declaración rotunda pendió entre ellos como un desafío. Ethan sintió todas las miradas de la multitud sobre él mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Señorita, no estoy seguro de que este sea el lugar para tal discusión. Elara miró a su audiencia y asintió. Tiene toda la razón. Quizás podríamos hablar en privado antes de tomar cualquier decisión. Ethan señaló hacia el emporio de Donovan. Podríamos usar la trastienda. El señor Donovan no pondrá objeción. Mientras caminaban hacia la tienda, Ethan captó fragmentos de conversaciones susurradas entre los curiosos. No era así como había imaginado que iría este día, y tuvo la inquietante sensación de que Elara Thorne estaba a punto de desbaratar todas las suposiciones que había hecho sobre su acuerdo. La trastienda del emporio de Donovan olía a granos de café y artículos de cuero. Elara tomó la silla ofrecida mientras Ethan permanecía de pie, con el sombrero aún en las manos. Ahora bien, dijo Elara, doblando las manos en su regazo. Hablemos claro, ¿le parece? Me gustaría que dejara un comentario si está disfrutando esta historia. Suscríbase para más relatos de la frontera y coméntenos desde qué parte del mundo nos está viendo. Aprecio su franqueza, señorita Thorne, comenzó Ethan, dejando su sombrero en un barril cercano. Aunque admito que no sé por dónde empezar. Quizás con la verdad, respondió Elara, sus ojos verdes nunca apartándose de su rostro. Usted accedió a casarse conmigo por obligación hacia su amigo, no por ningún deseo de tener una esposa. ¿Es eso correcto? Ethan se revolvió incómodo. La mayoría de las mujeres se habrían ofendido por tal arreglo, pero Elara hablaba como si estuviera negociando un contrato comercial.
Eso es exacto, admitió. Caleb me hizo prometerlo y no rompo mis promesas. Bien. Respeto esa cualidad en un hombre. Elara alisó sus faldas y continuó. Ahora, debo decirle que yo tampoco viajé 1500 millas buscando un matrimonio por amor. Caleb y yo nos carteamos durante 6 meses, y nuestro acuerdo era de naturaleza bastante práctica. Esta revelación sorprendió a Ethan. Había asumido que cualquier mujer dispuesta a convertirse en una novia por encargo debía ser desesperadamente romántica o desesperadamente pobre. Si no le importa que pregunte, ¿qué la llevó a un arreglo así? Parece. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Bueno, educada, capaz de mantenerse por sí misma. Una sombra cruzó el rostro de Elara. Era maestra de escuela en Filadelfia. Mi padre murió el año pasado, dejando deudas que consumieron todo. Mi puesto fue eliminado cuando la junta escolar decidió que no se podía confiar en una mujer con problemas financieros cerca de los niños. Aparentemente, la desesperación podría llevarme a robar. La amargura en su voz era inconfundible, y Ethan sintió una inesperada oleada de ira en su nombre. Había visto suficiente injusticia en la frontera como para reconocerla cuando la oía. Esa es una razón estúpida para despedir a una buena maestra, dijo sin rodeos. Las cejas de Elara se alzaron ligeramente ante su lenguaje, pero no pareció ofendida. Sí. Bueno, la sociedad de Filadelfia tiene ideas muy particulares sobre la propiedad. Cuando la carta de Caleb llegó a través de la agencia matrimonial, pareció una providencia. Ofrecía respeto, seguridad y la oportunidad de enseñar a niños que realmente necesitaban educación en lugar de un mero pulido social. Y ahora me encuentro en una situación aún más extraña de lo que había aceptado originalmente. Elara se inclinó ligeramente. Señor Stone, necesito saber sus intenciones. Si nos casamos, ¿cuál sería realmente nuestro acuerdo? Ethan se frotó la nuca, deseando que Caleb estuviera allí para explicarles en qué los había metido a ambos. No lo he pensado mucho más allá de honrar mi promesa. Usted viviría en el rancho. Es una buena propiedad con una casa cómoda. Tendría su propia habitación, por supuesto. No esperaría nada de usted que no estuviera dispuesta a dar. ¿Y los hijos? La pregunta golpeó a Ethan como un golpe físico. Nunca había considerado seriamente tener hijos. La frontera era demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Pero mirando el rostro sereno de Elara, se dio cuenta de que ella estaba pensando de manera práctica en cada aspecto de su futuro potencial. No lo había considerado, admitió. Ya veo. Elara permaneció en silencio por un momento, y Ethan se encontró estudiando su perfil. A pesar de su actitud práctica, había algo casi frágil en la línea de su mandíbula, la forma en que se mantenía tan cuidadosamente erguida. ¿Puedo preguntarle algo, señor Stone? Ethan corrigió automáticamente. Y sí, porque no se ha casado. Está claramente establecido, respetado en la comunidad. Seguramente, hubo oportunidades. Ethan apartó la mirada, concentrándose en una silla de montar que colgaba de la pared. Era una pregunta justa, pero no una que disfrutara respondiendo. La frontera toma lo que quiere, dijo finalmente. He visto a demasiadas mujeres buenas morir en el parto. Demasiados niños huérfanos por enfermedades o violencia. El matrimonio parecía un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Y, sin embargo, está dispuesto a correrlo ahora, por Caleb. Sí. Elara se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la calle principal. Ethan pudo ver su reflejo en el cristal, su expresión pensativa. Debo decirle, dijo sin darse la vuelta, que tengo ciertas expectativas sobre el matrimonio, incluso uno práctico como este, respeto, honestidad, el derecho a mantener cierta independencia, dentro de lo razonable. Se volvió para mirarlo. No seré una sirvienta en mi propia casa, y no toleraré ser tratada como propiedad. Ethan sintió una chispa de admiración por su franqueza. No esperaría menos. El rancho necesita manos capaces, y por lo que Caleb escribió, usted está más que calificada. ¿Él le escribió sobre mí? Sí. Dijo que era inteligente, trabajadora y que no temía los desafíos. Ethan hizo una pausa. También dijo que tenía una buena risa y que podía superar en inteligencia a la mayoría de los hombres que había conocido. Por primera vez desde que bajó de la diligencia, Elara sonrió, una sonrisa genuina que transformó todo su rostro. Caleb fue amable en sus cartas, quizás demasiado. La sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. Señor Stone.
Ethan, necesito saber una cosa más antes de decidir. ¿Qué es? ¿Puede decir honestamente que está preparado para construir algo real conmigo? No solo honrar una promesa, sino realmente intentar hacer una vida juntos. La voz de Elara era firme, pero Ethan captó la vulnerabilidad debajo de sus palabras. Porque no me casaré con un hombre que me vea como nada más que una obligación a ser soportada. La pregunta quedó suspendida entre ellos en el aire polvoriento de la trastienda. Afuera, Ethan podía oír los sonidos normales del pueblo. Caballos, voces, el chirrido de las ruedas de los carros, la vida normal continuando, mientras la suya se balanceaba al borde de un cambio irrevocable. Miró a Elara Thorne, la miró realmente, y no vio a la novia por encargo desesperada que había esperado, sino a una mujer de sustancia que había enfrentado la adversidad con coraje y dignidad. Ella merecía algo mejor que un matrimonio nacido únicamente del deber. Puedo intentarlo, dijo finalmente. No puedo prometer amor, pero puedo prometer respeto y esfuerzo. Elara asintió lentamente. Entonces creo que nos entendemos, Ethan Stone. Extendió la mano, y, después de un momento de vacilación, Ethan la tomó. Su agarre era firme, su palma cálida a través de los guantes de algodón. ¿Procedemos a la iglesia?, preguntó Elara. ¿Estás segura? Una vez casados, no hay vuelta atrás fácilmente. Nunca he sido de mirar hacia atrás, respondió Elara. Además, sospecho que ambos somos más prácticos que románticos. Eso podría ser exactamente lo que este arreglo necesita. Mientras se preparaban para salir de la trastienda, Ethan se preguntó si Elara Thorne tendría razón. Quizás su enfoque práctico resultaría más duradero que la pasión sola. Estaba a punto de descubrirlo. La ceremonia nupcial en la pequeña iglesia de madera de Valle del Águila fue diferente a todo lo que Ethan había imaginado para sí mismo. El padre Gabriel Mendoza, un hombre amable con bigotes canosos, había reunido apresuradamente a un puñado de testigos entre la gente del pueblo que había permanecido después de la llegada de Elara. Doña Clara Soto, la esposa del maestro de escuela, actuó como testigo de Elara, mientras que el doctor Elías Reed, de mala gana, aceptó ser el padrino de Ethan. Queridos feligreses, comenzó el padre Mendoza, su voz resonando en el modesto santuario. Estamos aquí reunidos hoy para presenciar la unión de Jacob Stone y Elara Thorne en santo matrimonio. Ethan se sorprendió a sí mismo robando miradas a su novia durante la breve ceremonia. Elara se mantuvo erguida y serena, sus manos firmes mientras sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que doña Clara había recogido rápidamente detrás de la iglesia. Su voz era clara e inquebrantable mientras pronunciaba sus votos, aunque Ethan notó que mantenía sus ojos fijos en el sacerdote en lugar de mirarlo directamente. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Ethan se dio cuenta con vergüenza de que no tenía nada que ofrecer. Elara, sin embargo, deslizó silenciosamente una sencilla alianza de oro de su propio dedo, una pieza que claramente había pertenecido a su madre, a juzgar por su elegancia desgastada, y se la entregó al reverendo para que la bendijera. Con este anillo, te desposo, dijo Ethan, deslizando la banda en el dedo de Elara. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido para ella desde el principio. Pueden besar a la novia, anunció el padre Mendoza con una suave sonrisa. Ethan dudó un momento antes de inclinarse para rozar brevemente los labios con la mejilla de Elara. Fue un beso casto, apropiado para su arreglo práctico, pero captó un toque de lavanda de su cabello que agitó algo inesperado en su pecho. La pequeña congregación ofreció felicitaciones educadas mientras firmaban el certificado de matrimonio. Doña Clara le entregó a Elara un paquete envuelto. Solo algunas galletas y conservas para su primera comida juntos, querida. Mientras tanto, el doctor Elías Reed le dio a Ethan una palmada en el hombro con lo que podría haber sido simpatía mientras salían a la luz del sol de la tarde. Ethan se dio cuenta de que no tenía un plan claro para lo que vendría después. El rancho estaba a 2 horas de camino desde el pueblo, y Elara apenas estaba vestida para tal viaje. Arreglé una habitación en la pensión, dijo Elara en voz baja, como si le leyera los pensamientos. Eso es práctico, respondió Ethan, luego se sintió tonto por afirmar lo obvio. Estacionaré mi caballo y podemos. Bueno, supongo que deberíamos discutir los arreglos. La pensión era regentada por la señora Isabella Vega, una inmigrante polaca cuyo marido había muerto en un accidente minero 3 años antes. Se había ganado una reputación por su discreción y cómodas habitaciones, lo que la convertía en la opción natural para los viajeros que podían permitirse algo mejor que las toscas habitaciones de la cantina.
Felicitaciones, señor y señora Stone, dijo Isabella cálidamente mientras les entregaba la llave de la habitación más grande. He preparado la suite nupcial. Sábanas limpias, agua caliente para lavarse, y tendré la cena lista a las 6, si gustan. Ethan sintió que el calor le subía al cuello ante las implicaciones de la suite nupcial. Pero Elara aceptó la llave con grácil compostura. Gracias, señora Vega. Es usted muy atenta. La habitación estaba, de hecho, preparada para recién casados, con pétalos de flores esparcidos sobre la colcha blanca de la cama y velas dispuestas en la pequeña mesa junto a la ventana. Ethan se quedó torpemente junto a la puerta mientras Elara dejaba su maleta de viaje y miraba alrededor del espacio. «Puedo dormir en el establo», dijo Ethan abruptamente. «O quizás la señora Vega tenga otra habitación disponible». Elara se volvió para mirarlo, una ceja levantada. Eso sin duda le daría a la gente del pueblo algo de qué hablar, ¿no? El novio que no pudo soportar pasar su noche de bodas bajo el mismo techo que su novia. No quiero que se sienta incómoda, dijo Ethan. Aprecio eso, pero no estoy hecha de cristal, Ethan. Ambos somos adultos que hemos entrado en este arreglo con expectativas claras. Elara señaló la cama. Usted tome la cama. Yo haré un jergón junto a la ventana. No será la primera vez que duermo en el suelo. La forma práctica en que abordó sus arreglos para dormir tanto alivió como inquietó a Ethan. La mayoría de las novias habrían estado aterrorizadas o indignadas ante la situación. Pero Elara simplemente comenzó a arreglar las mantas como si estuviera montando un campamento en el sendero. Hábleme del rancho, dijo Elara mientras trabajaba. ¿Qué debo esperar mañana? Ethan se acomodó en la única silla de la habitación, agradecido por la distracción de una conversación práctica. Son unas 2000 acres, la mayoría pastos para el ganado. La casa es sólida. Caleb la construyó él mismo con la ayuda de los peones. 3 dormitorios, una buena cocina, una sala con chimenea de piedra. Hay un huerto que ha sido descuidado desde que Caleb enfermó, y un pequeño huerto de frutales. ¿Cuántos peones? 4 regulares, más ayuda estacional durante los rodeos. Buenos hombres, todos ellos. Respetaban a Caleb y la respetarán a usted mientras demuestre ser capaz. Elara hizo una pausa en sus preparativos. ¿Y si no demuestro ser capaz? Entonces nos enfrentaremos a ese problema cuando llegue el momento, dijo Ethan honestamente. Pero por lo que he visto hoy, no creo que eso sea probable que sea un problema. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Ethan la abrió para encontrar a Isabella Vega con una bandeja con café y sándwiches. Pensé que podrían tener hambre, dijo con una sonrisa cómplice. Y quería hacerle saber que el doctor Reed mencionó que su esposa es maestra de escuela. Hemos estado sin maestra por casi un año desde que la señorita Morales se casó y se mudó a Denver. La junta escolar estaría muy interesada en hablar con ella. Elara miró hacia arriba con evidente interés. ¿Qué edades tienen los niños? De 6 a 15 años, generalmente unos 20 alumnos en total. La escuela necesita algunas reparaciones, pero es estructuralmente sólida. El pago no es mucho, pero sería un ingreso constante. Después de que Isabella se fue, Elara se sentó en el borde de la cama con evidente entusiasmo. No me había atrevido a esperar que pudiera haber oportunidades de enseñanza tan pronto. Caleb tenía razón, dijo Ethan, los niños aquí sí necesitan una educación adecuada. La mayoría de los padres apenas saben leer. ¿Le importaría si aceptara el puesto? La pregunta sorprendió a Ethan. Había asumido que Elara querría trabajar dada su experiencia, pero su petición de permiso le recordó que, como su esposo, ahora tenía autoridad legal sobre tales decisiones. Me importaría si no lo aceptara, dijo firmemente. Sus habilidades son necesarias aquí, y mantenerse ocupada hará que la adaptación sea más fácil para ambos. Mientras el sol se ponía fuera de su ventana, Ethan se encontró reevaluando todo lo que había esperado sobre la vida matrimonial. Elara Thorne, ahora Elara Stone, estaba demostrando estar llena de sorpresas, y comenzaba a sospechar que honrar el último deseo de Caleb podría resultar ser menos una carga de lo que había temido. Quizás, con el tiempo, incluso podría llegar a ser una bendición. A la mañana siguiente, amaneció claro y fresco, con la promesa de un hermoso día de otoño. Elara se despertó antes que Ethan, vistiéndose silenciosamente con su atuendo de viaje más práctico. Un vestido de lana azul oscuro con una falda más corta, adecuada para montar.
Se había trenzado el cabello castaño rojizo con fuerza y lo había sujetado con seguridad bajo un sencillo gorro, preparándose para el viaje a lo que ahora sería su hogar. Ethan se movió cuando ella se estaba abrochando las botas. «Es usted madrugadora», observó, sentándose y pasándose una mano por el cabello oscuro. «Viejo hábito de enseñar. Los niños requieren puntualidad». Elara se enderezó y alisó sus faldas. «He estado pensando en la logística de mudarme al rancho. Mi baúl todavía está en el depósito. Lo recogeremos de camino al salir del pueblo. He arreglado una carreta. Pensé que sería más cómodo para usted que cabalgar a caballo durante 2 horas». Después de un desayuno sencillo de huevos y galletas en la mesa de Isabella, se dirigieron al emporio de Donovan para recoger las pertenencias de Elara y comprar provisiones. Varios habitantes del pueblo asintieron cortésmente al pasar. La noticia de su matrimonio se había extendido rápidamente por la pequeña población de Valle del Águila. «Señora Stone», llamó una voz desde el otro lado de la calle. Un hombre alto y delgado con un abrigo negro se acercó a ellos con pasos decididos. «Soy el señor Octavio Fuentes, presidente de la Junta Escolar. La señora Vega mencionó que podría estar interesada en nuestro puesto de maestra». Los ojos de Elara se iluminaron con interés. «De hecho, sí, señor Fuentes. Aunque debo mencionar que aún no he visto la escuela ni he aprendido sobre las necesidades específicas de sus alumnos». «¿Tendría tiempo esta mañana para una breve visita?», preguntó el señor Fuentes. «Los niños están ansiosos por reanudar su educación y nosotros estamos igualmente ansiosos por encontrar un instructor calificado». Ethan comprobó la posición del sol. «Podemos disponer de 1 hora», dijo, «pero me gustaría llegar al rancho antes del anochecer». La escuela estaba al borde del pueblo, un modesto edificio de una sola habitación con ventanas en 3 lados y una pequeña torre con campana. Dentro, Elara encontró pupitres de madera dispuestos en filas ordenadas, una gran pizarra en la parte delantera y estantes llenos de libros de texto desgastados. «La maestra anterior dejó la mayoría de sus materiales», explicó el señor Fuentes. «Libros, pizarras, tizas. Los niños mayores ayudan con los más pequeños, lo cual ha sido necesario dada nuestra situación de enseñanza irregular». Elara caminó lentamente por la habitación, pasando los dedos por las superficies de los pupitres y examinando los libros. Ethan la vio transformarse ante sus ojos. Su postura se enderezó, su voz adoptó un tono autoritario y sus ojos brillaron con genuino entusiasmo. «¿Qué asignaturas se suelen impartir?», preguntó. «Lectura, escritura, aritmética, geografía básica e historia. Algunos de los niños mayores reciben instrucción adicional en matemáticas prácticas para el comercio y la gestión de tierras». «¿Y las niñas?». El señor Fuentes pareció incómodo. «Bueno, las habilidades domésticas habituales, naturalmente. Costura, cocina básica, gestión del hogar». «Ya veo». El tono de Elara se mantuvo neutral, pero Ethan notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. «¿Cuándo comenzarían las clases?». «El lunes que viene, si está dispuesta. La paga es de $30 mensuales, más un pequeño presupuesto para materiales». No era mucho dinero, pero Ethan pudo ver a Elara calculando cuánto podría estirarse. En Filadelfia, probablemente había ganado más, pero aquí representaba una verdadera independencia. «Necesitaré el domingo para preparar planes de lecciones y organizar materiales», dijo Elara. «Pero sí, señor Fuentes, acepto el puesto». Después de completar los arreglos, cargaron el baúl de Elara y varias cajas de provisiones en la carreta que Ethan había alquilado. El viaje al rancho le dio a Elara su primera vista real del país que sería su nuevo hogar. El paisaje era vasto y abierto, con colinas ondulantes cubiertas de hierba dorada que se mecían con la brisa otoñal. El ganado salpicaba los pastos en pequeños grupos, y Ethan le señalaba los límites de su propiedad mientras viajaban. Las montañas se alzaban en la distancia, sus picos ya espolvoreados con nieve temprana. «Es hermoso», dijo Elara, y Ethan se sorprendió al escuchar una genuina apreciación en su voz. «Tanto espacio». En Filadelfia, apenas se podía ver el cielo por todos los edificios. «A veces es solitario», admitió Ethan. «Especialmente en invierno, cuando la nieve te mantiene cerca de la casa durante semanas». «No le temo a la soledad. Algunas de mis horas más felices las pasé leyendo junto al fuego mientras las tormentas se desataban afuera». Mientras subían una colina baja, el rancho Stone se extendía ante ellos. La casa era más grande de lo que Elara había esperado.
Una estructura de 2 pisos construida con piedra y madera locales, con un amplio porche y varias dependencias agrupadas cerca. El humo salía de la chimenea, indicando que alguien mantenía los fuegos encendidos. Mateo Vargas gestiona las operaciones diarias, explicó Ethan mientras se acercaban. Su esposa, Sofía, se encarga de la casa y cocina para los peones. Llevan 8 años en el rancho. Buena gente. Un hombre salió del granero cuando se detuvieron en la casa. Mateo Vargas era compacto y curtido, con el pelo canoso y ojos marrones inteligentes. Se acercó a la carreta con evidente curiosidad. Mateo, quiero presentarte a mi esposa, Elara, dijo Ethan mientras la ayudaba a bajar de la carreta. Elara, Mateo lleva este lugar mejor que yo. Mateo se quitó el sombrero y asintió respetuosamente. Bienvenida al rancho, señora Stone. Sofía está dentro preparando la cena. Está muy emocionada de tener otra mujer por aquí. Estoy deseando conocerla, respondió Elara cálidamente. Mientras descargaban su baúl, Ethan notó que Elara observaba todo con cuidadosa atención. La condición de los edificios, la organización de las áreas de trabajo, la calidad de los animales visibles en el corral. No solo estaba observando, estaba evaluando, y él se encontró preguntándose qué conclusiones estaba sacando. Sofía Vargas resultó ser una mujer pequeña y enérgica, con ojos amables y manos endurecidas por el trabajo. Saludó a Elara con genuina calidez, lanzándose inmediatamente a un rápido español antes de corregirse y cambiar a un inglés cuidadoso. Perdón, señora, estoy tan feliz de tenerla aquí. Esta casa necesita el toque de una mujer de nuevo. El interior de la casa era cómodo, pero claramente masculino en sus detalles. Muebles pesados de madera, prácticos en lugar de decorativos, y una notable ausencia de los pequeños detalles que hacían que una casa se sintiera como un hogar. Elara lo observó todo sin comentarios, pero Ethan casi podía verla tomando notas mentales sobre los cambios que podrían ser necesarios. La llevaré a su habitación, dijo Ethan, guiándola por las escaleras hasta un espacioso dormitorio con ventanas que daban al este y al sur. Caleb usaba esta habitación cuando estaba enfermo. Pensé que podría preferir la luz de la mañana. Elara dejó su maleta de viaje y miró alrededor del espacio. Contenía una cama grande, un armario, un escritorio y una cómoda silla de lectura junto a la ventana. Es perfecto, dijo simplemente. Gracias. Mientras Ethan se preparaba para dejarla para que se instalara, Elara se volvió para mirarlo. Ethan, quiero que sepa que no espero que cambie toda su vida para acomodarme. Entiendo que esta es su casa, su rutina, su negocio. Haré todo lo posible para encajar sin perturbar lo que ya funciona. Ethan se detuvo en el umbral, impresionado por su consideración. La mayoría de la gente, hombres o mujeres, habrían comenzado inmediatamente a hacer demandas sobre cómo las cosas deberían ser diferentes, mejores, más a su gusto. Y quiero que sepa que esta es su casa ahora también, respondió. Si algo no le funciona, dígalo. Somos socios en esto, Elara. Eso tiene que significar algo. Al cerrar la puerta detrás de él, Ethan se encontró pensando que quizás este arreglo podría funcionar mejor de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a esperar. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre el rancho, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Se dio cuenta de que era el primer atardecer de su vida de casado, y de alguna manera eso parecía significativo. La primera semana de Elara en el rancho transcurrió en un torbellino de adaptación y descubrimiento. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, un hábito arraigado por años de administrar un aula en Filadelfia, y descubrió que las primeras horas le ofrecían el tiempo de tranquilidad que necesitaba para planificar lecciones y organizar sus pensamientos. Sofía demostró ser una aliada invaluable, enseñando a Elara los ritmos de la vida en el rancho con paciente buen humor. Juntas trabajaron en el huerto, salvando lo que quedaba de la última cosecha y preparando la tierra para la siembra de la próxima primavera. Señora Elara, dijo Sofía una mañana mientras recogían los últimos tomates. Usted trabaja muy duro. En Filadelfia, usted no tenía jardín. No, no, respondió Elara, limpiándose la tierra de las manos. Solo una pequeña maceta con hierbas en la ventana. Todo lo demás venía del mercado. Sofía chasqueó la lengua con simpatía. Aquí, cultivamos lo que comemos, es mejor. Ve, usted sabe de dónde viene la comida. Elara encontró una satisfacción inesperada en el trabajo físico. Sus manos, antes suaves por la vida en la ciudad,
Comenzaron a desarrollar callos, y sus hombros se fortalecieron al cargar agua y levantar cestas pesadas. Ethan observó esta transformación con creciente admiración, aunque fue cuidadoso de no comentarlo directamente. Los peones del rancho, Mateo, su hermano Ricardo, el joven Marco del pueblo y el viejo el sordo Ben, al principio desconfiaban de la nueva dueña de la casa. Habían respetado a Caleb Stone, pero una mujer del este era una incógnita. El Ara pareció comprender su reserva y no intentó inmiscuirse de inmediato en sus rutinas de trabajo. En cambio, observó en silencio, aprendiendo sus nombres, sus responsabilidades y sus personalidades individuales. Cuando el caballo de Marco se descerró y cojeó, el Ara se ofreció a llevarlo al pueblo en la carreta para que pudiera recoger al animal más tarde. Cuando Ricardo mencionó que su hija tenía dificultades con la lectura, el Ara discretamente dejó algunos libros para principiantes donde la niña podría encontrarlos. Su puesto de maestra comenzó el lunes, exactamente como lo había planeado. Ethan la llevó al pueblo esa primera mañana, queriendo asegurarse de que estuviera bien instalada antes de dejarla a su cargo. 23 alumnos, le dijo el Ara mientras se acercaban a la escuela. Edades de 6 a 15. El señor Fuentes me advirtió que la disciplina ha sido inconsistente durante los meses sin instrucción regular. ¿Necesita que hable con alguno de los padres?, ofreció Ethan. El Ara sonrió, y Ethan se dio cuenta de que era la primera vez que la veía realmente divertida en lugar de meramente cortés. Creo que puedo manejar un aula llena de niños, Ethan, llevo haciéndolo 8 años. Dentro de la escuela, el Ara encontró el caos. Los niños mayores claramente se habían estado aprovechando de la falta de supervisión, mientras que los más pequeños parecían perdidos y desenfocados. Varias niñas se sentaban en un rincón, aparentemente excluidas de cualquier aprendizaje organizado. El Ara se paró al frente de la sala y esperó. El ruido disminuyó gradualmente a medida que los niños se daban cuenta de su presencia. «Buenos días», dijo con claridad. «Soy la señora Stone, y seré su maestra. Vamos a empezar estableciendo algunas expectativas básicas». Al final de ese primer día, el Ara había separado a los estudiantes en grupos de aprendizaje apropiados, había evaluado sus niveles de habilidad individuales y había establecido una rutina que le permitiría impartir instrucción a múltiples grupos de edad simultáneamente. También dejó claro que cada niño o niña, recibiría la misma calidad de educación. Cuando Ethan regresó a recogerla esa noche, encontró a el Ara organizando papeles en su escritorio mientras varios estudiantes barrían el suelo y acomodaban sillas. «Gracias, María, Billy», dijo el Ara a los niños. «Los veré mañana». «¿Cómo le fue?», preguntó Ethan mientras caminaban hacia la carreta. «Mejor de lo esperado. Están hambrientos de aprender. Incluso los que fingen que no lo están. Denme un mes y los tendré leyendo a su nivel de grado». Esa noche, durante la cena, Sofía sirvió su famoso guiso de carne mientras el Ara describía su primer día a la casa reunida. Mateo y Ethan escucharon con interés mientras ella esbozaba sus planes para mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes y presentarles conceptos básicos de ciencia. Los chicos mayores han estado ayudando a sus padres con el trabajo del rancho y los cálculos comerciales, dijo. En realidad, están bastante avanzados en matemáticas prácticas, incluso si tienen dificultades con la aritmética formal. Planeo construir sobre esa base. ¿Y las niñas?, preguntó Ethan. La expresión de el Ara se volvió pensativa. A las niñas se les ha enseñado que su educación termina con la lectura básica y las habilidades domésticas. Tengo la intención de cambiar eso. Cada niño merece la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Mateo asintió con aprobación. Mi Sofía, ella es muy inteligente. Podía leer y escribir en español antes de que nos casáramos. Pero nadie le enseñó a leer inglés hasta que lo aprendió por sí misma. ¿Estaría interesada Sofía en unirse a una clase nocturna para adultos?, preguntó el Ara de repente. Podría enseñar lectura y escritura en inglés a cualquiera que esté interesado. Los ojos de Sofía se iluminaron de emoción y comenzó a hablar rápidamente en español con Mateo. Él tradujo con una sonrisa. Dice que sí, que mucho sí. Y que cree que otras mujeres en el pueblo también estarían interesadas. A medida que pasaban los días, la presencia de el Ara comenzó a transformar no solo la escuela, sino toda la comunidad. Los padres que nunca habían mostrado interés en la educación de sus hijos comenzaron a hacer preguntas sobre las tareas y el progreso. Las mujeres comenzaron a acercarse a ella sobre la posibilidad de clases nocturnas. En el rancho, también se estaban produciendo cambios sutiles.
La naturaleza práctica y las habilidades organizativas de Elara aportaron orden a aspectos de la gestión del hogar que habían sido descuidados desde la enfermedad de Caleb. Reorganizó la despensa, estableció horarios regulares para la lavandería y la limpieza, e incluso sugirió mejoras en el diseño del granero que harían más eficiente la alimentación del ganado. Ethan se encontró esperando con ansia sus conversaciones vespertinas durante la cena. Elara tenía opiniones firmes sobre todo, desde la cría de ganado hasta la política territorial, y no temía desafiar sus suposiciones cuando no estaba de acuerdo con su razonamiento. Está pensando como un ranchero, dijo ella una noche mientras discutían los planes para la siembra de primavera del próximo año. Pero no está considerando las implicaciones económicas de la extensión del ferrocarril. Cuando las vías lleguen a Valle del Águila, todo cambiará. Los valores de la tierra, los costos de envío, la accesibilidad al mercado. ¿Cree que deberíamos expandir la operación? Creo que debería diversificar. El ganado siempre será rentable, pero ¿qué hay de los caballos, de entrenar ganado para las unidades de caballería o de desarrollar un programa de cría para caballos de silla de calidad? Ethan la miró fijamente al otro lado de la mesa, sorprendido por la sofisticación de su pensamiento. ¿Dónde aprendió sobre cría de caballos? Mi padre manejaba un establo en Filadelfia antes de morir. Crecí rodeada de caballos y entiendo los linajes y los métodos de entrenamiento. Elara hizo una pausa. Luego agregó en voz baja. He estado observando sus animales, Ethan. Tiene un excelente ganado, pero no está maximizando su potencial. Momentos como estos le recordaban a Ethan lo poco que sabía realmente sobre su esposa. Cada día parecía revelar nuevas profundidades en Elara Thornstone, y comenzaba a darse cuenta de que la elección de Caleb había sido mucho más perspicaz de lo que había entendido inicialmente. Esa noche, mientras se sentaba en el porche, escuchando los sonidos del rancho que se preparaba para la noche, Ethan se encontró pensando en el futuro con una sensación de anticipación en lugar de una mera obligación. Elara había cumplido cada promesa que había hecho durante la conversación del día de su boda. Había demostrado ser capaz, independiente y solidaria sin ser exigente. Más que eso, había aportado inteligencia y una perspectiva fresca a los desafíos que había estado enfrentando solo durante demasiado tiempo. 3 semanas después de su matrimonio, Ethan comenzaba a sospechar que honrar el último deseo de Caleb podría resultar ser la mejor decisión que jamás había tomado. Si Elara sentía lo mismo, estaba por verse, pero Ethan se encontró genuinamente esperando que su arreglo práctico pudiera eventualmente crecer hasta convertirse en algo más profundo y significativo. Por primera vez desde la muerte de Caleb, el futuro parecía brillante. La primera nevada del invierno llegó temprano ese año, cubriendo el rancho con un blanco prístino que transformó el paisaje familiar en algo mágico. Elara se paró en la ventana de la cocina, observando a Ethan y Mateo trabajar para acercar el ganado al granero, su aliento visible en el aire fresco de la mañana. ¿Se acerca una tormenta?, dijo Sofía, uniéndose a ella en la ventana. Ethan, él se preocupa de que usted llegue a la escuela con este clima. Habían pasado 6 semanas desde su boda, y Elara se había establecido como una parte indispensable tanto del rancho como de la comunidad. Sus clases nocturnas para adultos habían crecido hasta incluir a 12 mujeres y 3 hombres, incluida Sofía, que progresaba rápidamente en sus habilidades de lectura en inglés. La junta escolar ya se había acercado a Elara para que continuara su puesto permanentemente, impresionados por las mejoras dramáticas en el rendimiento y comportamiento de los estudiantes. Incluso los padres más escépticos se habían convencido cuando sus hijos comenzaron a demostrar conocimientos y habilidades que nunca habían esperado ver. Ethan entró en la cocina, sacudiéndose la nieve de las botas y quitándose el abrigo pesado. El camino se está poniendo mal, anunció. No creo que deba intentar ir al pueblo hoy. Elara asintió, habiendo llegado ya a la misma conclusión. Enviaré un mensaje con Marco cuando vaya por provisiones, los niños entenderán. En realidad, dijo Ethan, colgando su abrigo en un gancho junto a la puerta. He querido hablarle de algo. Algo en su tono hizo que Elara lo mirara con más cuidado. Durante las últimas semanas, había aprendido a leer los sutiles cambios en su expresión. La forma en que su voz cambiaba cuando se disponía a decir algo importante. ¿Qué es? Ethan se sirvió café y se sentó a la mesa de la cocina, haciendo un gesto a Elara para que se uniera a él. Sofía, con la discreción intuitiva que había perfeccionado durante años de administrar un hogar, se retiró silenciosamente a la despensa. El lugar de los Fuentes está en venta, dijo Ethan sin preámbulos. 500 acres adyacentes a nuestro límite sur. Buena agua,
excelente pasto. El Ara esperó, sintiendo que había algo más. El precio es justo, pero requeriría la mayor parte de nuestras reservas de efectivo más un préstamo bancario. Es un riesgo, Ethan la miró directamente, pero también es una oportunidad para duplicar nuestra operación y asegurar el futuro del rancho para la próxima generación. La frase próxima generación flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno había abordado directamente. ¿Qué necesita de mí?, preguntó el Ara simplemente. Ethan guardó silencio durante un largo momento y el Ara se dio cuenta de que esta conversación era más que solo la compra de tierras. Cuando me casé con usted, dijo finalmente, pensé que estaba cumpliendo una obligación con mi mejor amigo. Esperaba exactamente lo que acordamos, un arreglo práctico que nos beneficiaría a ambos sin requerir nada más profundo. El corazón de Elara comenzó a latir más rápido, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Y ahora? Ahora me encuentro consultándole cada decisión importante porque su juicio es mejor que el mío. Espero nuestras conversaciones más que cualquier otra cosa en mi día. Me preocupa su seguridad cuando está lejos del rancho, y me siento orgulloso cuando veo cuánto la respeta la comunidad. Ethan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje nevado. Lo que intento decir, Elara, es que este matrimonio se ha vuelto real para mí. No solo un arreglo legal, sino una verdadera sociedad, y si vamos a tomar decisiones financieras importantes que afectarán nuestro futuro, necesito saber si usted siente lo mismo. Elara se levantó y se colocó a su lado junto a la ventana. Durante semanas, había estado lidiando con sus propios sentimientos cambiantes, insegura de cómo navegar la transformación de novia renuente a esposa dedicada. Cuando acepté su propuesta, dijo en voz baja, pensé que estaba intercambiando una forma de independencia por otra. Esperaba vivir vidas paralelas bajo el mismo techo, cordiales pero separadas. Se volvió para mirarlo directamente. Pero Ethan, lo que hemos construido juntos no se parece en nada a lo que esperaba. Usted nunca ha intentado limitar mi independencia o controlar mis elecciones. Ha fomentado mi enseñanza, apoyado mis ideas y me ha tratado como un socio igual en todos los aspectos de la vida en el rancho. La expresión de Ethan se volvió esperanzadora, pero permaneció en silencio, esperando que ella continuara. He pasado semanas tratando de convencerme de que lo que siento es solo gratitud o aprecio práctico por nuestro arreglo exitoso. La voz de Elara se volvió más fuerte, más segura. Pero no es eso. En algún punto, entre planificar lecciones en la mesa de su cocina y verlo trabajar con esos caballos, me enamoré de mi esposo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos por un momento antes de que Ethan acortara la distancia, tomando sus manos en las suyas, ásperas por el trabajo. Yo también te amo, Elara. Creo que empecé a enamorarme de ti esa primera noche, cuando me enfrentaste sobre el trabajo y tu negativa a ser dependiente. No eras nada de lo que temía que serías, eres todo lo que nunca me atreví a esperar. Cuando Ethan la besó, fue con la calidez y la pasión de un hombre reclamando a su amada esposa, no con la contención educada de un marido cumpliendo sus obligaciones. Entonces, dijo Elara cuando se separaron, sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillantes, sobre el lugar de los fuentes. ¿Cuáles son los términos específicos del préstamo y cuál es nuestro plazo para tomar una decisión? Ethan rió, el sonido lleno de alegría y asombro. ¿Quieres hablar de negocios ahora mismo? Somos socios, ¿recuerdas? Socios iguales. Además, Elara sonrió con picardía, tenemos todo el invierno para explorar los otros aspectos de nuestro matrimonio. Ahora mismo, quiero ayudarte a construir un imperio. 3 horas después, habían extendido mapas y documentos financieros sobre la mesa de la cocina, planificando su expansión con el entusiasmo de verdaderos colaboradores. Sofía le sirvió el almuerzo mientras calculaban los costos de alimentación y los programas de rotación de pastos, ocasionalmente ofreciendo sugerencias prácticas basadas en sus años de experiencia en el rancho. Las clases nocturnas también podrían expandirse, dijo Elara, haciendo anotaciones en los márgenes de sus documentos de planificación. Si traemos más familias para trabajar en la operación expandida, sus hijos necesitarán educación, y los adultos podrían querer mejorar sus habilidades en inglés. Maestra y socia del rancho, dijo Ethan con admiración. ¿Hay algo que no puedas hacer? Soy una cocinera terrible, admitió Elara. Sofía ha sido muy paciente con esa deficiencia. A Sofía le encanta cocinar para la gente que lo aprecia, respondió Ethan. Y a mí me encanta tener una esposa que sabe calcular el interés compuesto y planificar los programas de cría.
Mientras la nieve continuaba cayendo afuera, Elara sintió una profunda sensación de satisfacción. 6 semanas atrás, había sido una solterona desesperada que aceptaba una propuesta de matrimonio de un extraño para evitar la indigencia. Ahora era una esposa amada, una maestra respetada y una socia igualitaria en la construcción de algo significativo y duradero. El último deseo de Caleb Blackwood se había cumplido, pero no de la manera que ninguno de ellos había esperado. En lugar de una carga aceptada a regañadientes, se había convertido en un regalo que transformó a dos personas solitarias en una familia. Ethan, dijo Elara mientras se preparaban para tomar su decisión final sobre la compra de tierras. ¿Crees que Caleb lo sabía? Cuando te pidió que te casaras conmigo, ¿crees que sospechó que realmente podríamos enamorarnos? Ethan consideró la pregunta seriamente. Caleb era el hombre más inteligente que he conocido, y se preocupaba profundamente por ambos. Creo que vio algo que nosotros éramos demasiado tercos o demasiado asustados para ver por nosotros mismos. Mirando alrededor de la cálida cocina, con su evidencia de comidas compartidas y planificación colaborativa, con Sofía tarareando felizmente mientras preparaba la cena y el sonido de los peones del rancho regresando de su trabajo en la nieve, Elara se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Había encontrado un hogar. Había encontrado el amor. Había encontrado su lugar en el mundo, y era todo lo que nunca se había atrevido a soñar que podría ser. Si disfrutaste de esta historia de amor y determinación en la frontera, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos inspiradores. Hasta la próxima, exploradores del oeste.